Bien, entonces seguimos con el tema de intervalos. Sí, el otro video es un poco extenso, pero bueno, quería explicar bien detalladamente cada cosa, ¿sí? Para que lo entiendan de la mejor forma posible. Así que bueno, ahora vamos con el tema de unión e intersección. Una vez que ya entendimos un poco más todo lo referido a intervalos, vamos a trabajar estos dos conceptos nuevos, que es unión e intersección, ¿sí? La unión entre dos o más intervalos, porque pueden ser más, ¿sí? Nosotros solamente trabajamos uniendo o haciendo la intersección entre dos intervalos, pero puede ser de muchos más, ¿sí? Pero bueno, la unión entre dos intervalos, como por ejemplo A y B, ¿sí? Lo que va a generar es otro intervalo, ¿sí? Me va a generar otro intervalo en donde van a estar todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, acá tengo tres intervalos, A, B, C. El primer punto me dice encontrar la unión entre el intervalo A y el intervalo B. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Bueno, primero la unión se representa con este símbolo, ¿sí? Que parece como una especie de 1. Entonces, lo podemos hacer gráficamente. Creo yo que la manera más sencilla de hacerlo es primero de forma gráfica. Uno puede ver con sus propios ojos, saber qué es esto, ¿no? Cómo pongo la solución final. Creo yo que esta es la forma más sencilla. Entonces, vuelco estos intervalos en la recta real, ¿no? Entonces, tengo acá el 0, 1, 2, 3, negativo, ¿no? Y acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si uno quiere mayor prolijidad, puede tomar cada dos cuadraditos, cada tres, para que esté todo un poco más separado, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer mi primer intervalo A. Yo por lo general, las uniones lo hago a ambos intervalos con el mismo color, ¿sí? Y las intersecciones lo hago con distintos colores. Más adelante van a ver por qué. Bueno, represento geométricamente mi intervalo A. Recordemos que el -3 al tener paréntesis significa que no está incluido. Entonces hago el circulito vacío, ¿no? Y se va a dirigir hasta el 2. Y este 2, como está con corchete, este circulito lo voy a pintar, ¿no? Ahí está. Entonces, tengo mi intervalo A, que es este de acá, y mi intervalo B, que es de 0 a 5, ¿no? El 0 está incluido, por lo tanto lo pinto. El 5 también está incluido, por lo tanto lo pinto. Pueden hacerlo de distintos colores, y eso es lo de menos. Pueden hacerlo todo con la virome azul, mientras ustedes no se pierdan, no hay problema. Entonces, tenemos estos, ¿no? Ahí dibujé, por un lado tengo mi intervalo B, que es de 0 a 5, ambos incluidos, en un intervalo cerrado. Y el otro intervalo de -3 a 2, en donde el -3 no está incluido y el 2 sí. Sería un intervalo semiabierto por izquierda, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es la unión? ¿Qué acabo de decir yo? La unión, ¿sí? La unión entre dos intervalos, ¿sí? La unión entre dos intervalos lo que va a hacer es generarme un nuevo intervalo, ¿sí? Va a haber un nuevo intervalo. Y en ese intervalo lo que va a haber van a ser todos los elementos que están en A junto con todos los elementos que están en B. Básicamente es todo lo que yo veo que está pintado en esta recta. ¿Y de dónde hasta dónde está todo pintado? Y bueno, profe, fácil, está todo pintado desde -3 a 5. Y ya está, eso es la unión, ¿sí? Justamente lo que acabamos de decir con palabras lo tenemos que volcar acá. ¿Qué acabamos de decir? Todos los numeritos que están entre el -3 y el 5. Siempre, siempre respetando esto. Cuidado. Este -3 no está incluido, ¿sí? Paréntesis. Este 5 sí está incluido, corchete. Y ahí está la unión, ¿sí? Bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si hay un hueco en el medio? ¿Qué quiero decir con hueco? Vamos ahora con A unión C.
Por ejemplo, tenemos que hacer lo mismo. Ahora tenemos que hacer la unión entre el intervalo A y el intervalo C. Bueno, el A acabamos de ver. ¿Sí? 1, 2, 3, acá. Acá estaría el 2. Y después el otro intervalo es 3, 4, 5, 6. Bueno, a ver. Entonces tenemos este intervalo que lo acabamos de hacer, ¿sí? Acá el circulito no lo pintamos todo, acá sí. Ahora estoy haciendo un poquito más rápido porque lo explicamos arriba. Y bueno, el intervalo de 3 a 6 es un intervalo abierto, ¿no? Ambos extremos no están incluidos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es la unión entre el intervalo A y el intervalo C? ¿Qué sucede? Acá fue fácil escribirlo porque era todo lo que está pintado, ¿no? Y está bien, acá no había huecos en el medio como acá. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Acá estaría muy mal si yo escribo de menos 3 punto y coma 6. ¿No? Más allá de que estoy respetando esto. Esto estaría completamente mal, pero uno dice, ¿por qué, profe, está mal? Si es todo lo que está pintado, de menos 3 a 6. Ah, pero cuidado, hay una parte que no está pintada. ¿Y qué significa esto de que esa parte no está pintada? Que los numeritos que están entre el 2 y el 3, ¿sí? No los tiene ni el intervalo C ni el intervalo A. ¿Y qué acabo de decir yo? Que una unión es todos los elementos que tiene el primer intervalo y el segundo intervalo. Yo no puedo añadir, no puedo poner elementos nuevos, ¿sí? Si yo digo de menos 3 a 6, estaría tomando todos estos elementos, perfecto, pero también estos. Y uno dice, entre el 2 y el 3, ¿qué numeritos hay? Recordemos, hay infinitos números entre el 2 y el 3. Ustedes el año pasado vieron los números racionales, que son los números con coma. Entre el 2 y el 3 hay infinitos números. Está el 2,1, el 2,2, el 2,3, el 2,4, el 2,5, el 2,6. Y uno dice, listo, ya está el 9 y ya está. No, porque uno podría decir 2,01, 2,001, 2,00001 y así, infinitamente, ¿no? Entonces, entre el 2 y el 3 hay infinitos. Acá estaría volcando infinitos números que no son solución a esta unión. Entonces, mucho cuidado. Esto se anota de la siguiente forma, muy fácil. Decimos, de menos 3 a 2, corchete, ¿no? Junto con o unido al intervalo, 3, 6. Y ya está, de esa manera colocamos la solución. ¿Sí? Sencillo. Van a ver que en la teoría los escribí separados los intervalos. En realidad siempre se hace la misma recta, ¿sí? No lo escribimos de forma separada. Así que bueno, a tener en cuenta eso. Y por último la intersección, ¿sí? La intersección también tiene un simbolito que es como una especie de N. ¿Sí? Obviamente no es una N, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, por casualidad se olvidan. ¿Y cuál era el símbolo? Era ese que se parecía a una N, qué sé yo. Entonces, bueno, esta N representa una intersección. Entonces, supongamos, y vamos a los ejemplos de arriba, me sirven también. Por ejemplo, de menos 3 a 2, el intervalo B era de 0 a 5. Y el intervalo C era de 3 a 6. Lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que buscar no la unión, sino la intersección. ¿Sí? Y no lo voy a graficar porque lo tengo acá arriba. ¿Sí? Y justamente en intersecciones en donde yo les decía que marcaba ambos intervalos de colores distintos. Mejor lo voy a graficar así, ven a lo que me refiero. ¿Sí? Total, no me lleva nada de tiempo. Tengo la recta real, ¿no? Entonces acá está el 2, 3, 4, acá estaría el 5, 1, 2 y acá estaría el menos 3. Entonces con el color verde voy a hacer el intervalo A, que va de menos 3
no incluido hasta el 2 sí incluido, ¿no? Ahí está. Y después de rojo hago el intervalo B, que va de 0 incluido al 5 también incluido. Y ahora bien, ¿qué es una intersección? Una intersección entre dos o más intervalos, ¿sí? Me va a generar otro intervalo, ¿sí? La intersección entre dos intervalos me va a generar otro intervalo en el cual van a estar los elementos que comparten tanto el intervalo A como el intervalo B, el primer y el segundo intervalo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la unión, ¿sí? En el caso de la unión, yo lo que tenía era un intervalo en donde iban a estar todos los elementos de A y de B. Ahora en la intersección, yo voy a tener un intervalo en donde solamente voy a colocar los elementos que tienen en común A y B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿tienen en común el -1? En el caso de A, el -1 sí, el A lo tiene, pero el B no, porque el B va del 0 al 5. Acá no está el -1. Entonces, ese -1 no sería parte de la intersección, porque, vuelvo a repetir, la intersección entre dos intervalos es un nuevo intervalo en el que van a estar los elementos que comparten el primer y el segundo intervalo. ¿Sí? En el que se repiten, ¿sí? En ambos intervalos. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de decir en español? Bueno, por eso digo que en caso de una intersección grafico de dos colores distintos. Básicamente, una intersección es la región en donde se chocan los colores. ¿Sí? ¿Y de dónde se chocan los colores? De 0 a 2. De 0 incluido a 2 también incluido. Obviamente esto tiene una explicación. ¿Qué acabamos de decir? Que se me genera un nuevo intervalo donde van a estar los elementos de A, ¿sí? Que comparte con los elementos de B. Se me genera un nuevo intervalo en donde están los elementos de A, ¿sí? que tienen en común también los elementos de B. Entonces yo me fijo, ¿no? De -3 a 2, lo que tiene en común con el 0, del 0 al 5, son estos numeritos, del 0 al 2 justamente. Por ejemplo, el 1, ¿no lo tienen en común ambos? Sí. El mismo 0, ¿no lo tienen en común ambos? Sí. El 2, ¿no lo tienen en común ambos? Sí. ¿Ven? Son los elementos que comparten ambos conjuntos. Entonces, bueno, justamente me queda ese intervalo, ¿no? El que está pintado de dos colores. Esa es la forma tal vez más sencilla de verlo. ¿Sí? Disculpen que ahí di tantas vueltas. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sucede si yo hago, por ejemplo, si yo pidiese la intersección entre el intervalo A y el intervalo C? Bueno, lo hago acá abajo. Volvemos a repetir, ¿no? Decimos que una intersección entre dos intervalos se crea, ¿no? Se genera un nuevo intervalo en el que van a estar solamente los elementos que comparten ambos intervalos. ¿Sí? Si hay algo que no comparten o no se repite en ambos, eso no va a ser parte de la intersección. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos de -3 a 2. Y después 4, 5 y acá el 6, ¿no? El C era de 3 a 6. ¿Qué pasa acá? Como en el anterior, ¿vieron que se genera como un huequito en blanco? Pero ¿qué pasa? En el caso de la unión había solución. La solución era este intervalo junto con este otro. Por eso le poníamos ese simbolito de unión. Pero acá, ¿qué fue lo que dije yo? Yo dije que la intersección me genera un nuevo intervalo, ¿sí? En donde van a estar los elementos que comparte el primero y el segundo. Y yo pregunto, ¿acá hay algún elemento que compartan ambos intervalos? Y la respuesta es no. No comparten ningún elemento.
¿sí? No tienen ningún elemento en común. Es por eso que acá, a simple vista, yo veo que no se chocan los colores, ¿no? Entonces, la solución de este intervalo es conjunto vacío, ¿no? Un conjunto en el que no hay nada, justamente, vaya la redundancia, está vacío, ¿sí? Ahí está. Y se lo identifica con este simbolito, ¿sí? Justamente este cero tachado, por así decirlo, es conjunto vacío. Así que bueno, espero que se haya entendido este tema, ¿sí? Espero que puedan hacer las actividades. Obviamente, si yo acá pido después que escriban este resultado de esa intersección en forma de inecuación, es como antes, ¿sí? Esta pequeña región va a ser la que van a escribir como inecuación, y me estoy refiriendo, ¿sí?, a todos los numeritos mayores o iguales que 0, ¿sí?, a todos los numeritos más grandes o iguales que 0, pero a su vez que son menores o iguales que 2, por ejemplo. ¿Sí? Me estoy refiriendo a esta partecita, ¿no? En este caso no podría ponerlo en forma de inecuación porque, bueno, no hay solución, ¿no? Así que, bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Y, bueno, cualquier duda que tengan, me consultan.